Ella me hizo creer en el amor. Fui su experimento, su venganza, su mentira más grande. Tenía un secreto que casi me destruye. Nunca pensé que una tarde tan ordinaria pudiera marcar el inicio de algo tan devastador. Mi nombre es Daniel Aranda, y hasta ese día creía tener el control de mi vida. Llevaba años dedicado a mi empresa de arquitectura, encerrado entre planos, reuniones y decisiones que parecían importantes, hasta que la conocí a ella. Todo comenzó en una exposición de arte moderno. Fui porque mi socio insistió. Decía que necesitábamos conectar con gente joven, con nuevas ideas. Recuerdo perfectamente el momento en que la vi. Entre los murmullos del público y las luces frías del lugar, estaba Lucía, observando una pintura abstracta con una concentración que desarmaba. No tendría más de 22 años, pero había algo en su mirada, una mezcla de inocencia y peligro que me atrapó al instante. ¿También intentas entender qué significa?, le pregunté, rompiendo el silencio. Ella giró apenas, con una sonrisa tan segura que parecía ensayada. No hay nada que entender, respondió. El arte no se explica, se siente. Su voz era suave, pero cada palabra llevaba un filo que cortaba despacio. Me reí, intentando mantener la compostura, pero en el fondo supe que esa conversación marcaría algo. No sabía si era atracción, curiosidad o simplemente el reflejo de mi propio vacío, pero Lucía lo notó. Desde el primer momento supo que me tenía. Durante las siguientes semanas todo fue un juego. Coincidíamos por casualidad en cafés, eventos y cenas de amigos. Ella parecía siempre un paso adelante, sabiendo exactamente qué decir, cómo mirarme, cuándo alejarse para que yo la siguiera. Era una mezcla entre dulzura y misterio, y yo caí en su ritmo como un adolescente sin defensas. Yo tenía 37 años, había pasado por una separación amarga y juré no volver a involucrarme emocionalmente con nadie. Pero Lucía derribó cada muro con una facilidad que me asustaba. Me hacía sentir visto, necesario, vivo. Y eso, después de años de rutina, era adictivo. Un día la invité a mi estudio. Ella caminó entre maquetas y planos, tocándolo todo con curiosidad. ¿Sabes qué me gusta de ti, Daniel?, dijo, deteniéndose frente a una maqueta a medio terminar. ¿Qué?, pregunté. Que pareces tenerlo todo bajo control, pero tus ojos dicen otra cosa. Me quedé sin palabras. Nunca nadie me había desnudado con una frase. Esa noche fue el inicio de todo. Nos convertimos en una especie de secreto compartido. Salidas furtivas, mensajes a medianoche, escapadas los fines de semana. Ella parecía disfrutar del peligro, de llevarme al límite. Yo le daba todo, atención, confianza, incluso parte de mi trabajo empezó a girar en torno a ella. Pero detrás de su sonrisa había algo más. Pequeñas mentiras, historias que no cuadraban, silencios extraños cuando le preguntaba por su familia o su pasado. Y aunque algo dentro de mí me decía que debía alejarme, no podía. Lucía no solo me había atrapado, me había hecho depender de ella. Un día, mientras caminábamos por el malecón, ella se detuvo y me miró
como si fuera la última vez. No te acostumbres a mí, Daniel, dijo con un tono tan sereno que dolía. No soy lo que crees. Intenté bromear, restarle importancia, pero esa frase se quedó clavada en mi mente. No sabía entonces que era una advertencia. Lucía no buscaba amor, buscaba control, emoción, poder. Y yo, sin saberlo, le había dado todo eso. Las semanas siguientes fueron una mezcla de pasión y desconcierto. Ella desaparecía por días y cuando regresaba actuaba como si nada hubiera pasado. Cada reencuentro era una montaña rusa, besos, discusiones, risas, lágrimas. Me tenía enredado entre sus dedos y lo peor era que yo lo sabía. Hasta que una noche, mientras dormía, revisé su celular. No lo hice por desconfianza, sino por miedo. Y ahí encontré la verdad, mensajes con otro hombre, frases que yo mismo le había dicho, ahora dirigidas a alguien más, fotos, citas, promesas, todo repetido, como si mi historia fuera solo una copia más en su colección. No pude dormir, no pude pensar, solo entendí que había sido parte de un juego, uno que nunca supe que estaba jugando. Al amanecer, cuando despertó, no me dio explicaciones, solo me miró con una calma que helaba. Te lo advertí, Daniel, susurró, yo nunca me quedo mucho tiempo. Y se fue. No hubo lágrimas ni disculpas, solo el eco de sus pasos alejándose y el vacío que dejó tras de sí. Esa fue la última vez que la vi, o al menos eso creí entonces, porque los verdaderos fantasmas no desaparecen cuando se van, se quedan dentro de ti, esperando el momento exacto para volver. Han pasado 3 meses desde que Lucía desapareció de mi vida. 3 meses en los que intenté convencerme de que todo había terminado. Me refugié en el trabajo, fingí sonrisas, llené mi agenda con reuniones que no me importaban. Pero cada noche, cuando las luces del estudio se apagaban, su sombra seguía ahí. Lucía no era solo un recuerdo, era una herida abierta. A veces me preguntaba si todo había sido una ilusión, si en algún momento ella realmente me quiso, o si simplemente fui otro nombre en su lista. Pero había algo que no cuadraba. Una tarde, al revisar los correos del estudio, encontré un mensaje proveniente de una cuenta desconocida. El asunto decía, no confíes en ella. No había texto, solo un archivo adjunto. Cuando lo abrí, sentí el estómago contraerse. Eran copias de contratos, planos y presupuestos de proyectos que solo mi equipo conocía. Y entre los nombres, uno resaltada como una puñalada. Lucía Vega, contratada por una empresa competidora. Ella no solo me había engañado emocionalmente, también me había robado. Las piezas comenzaron a encajar. Las conversaciones casuales sobre mis proyectos, las fotos que tomaba porque le encantaban los diseños, las visitas al estudio cuando el resto se había ido. Todo tenía sentido. Lucía no había entrado a mi vida por accidente. Había sido enviada. Fui a buscar respuestas, rastré el nombre de la empresa. Horizon Construct, uno de nuestros rivales más agresivos. El director ejecutivo había intentado varias veces asociarse conmigo en el pasado. Lo rechacé siempre. Ahora entendía su nueva estrategia. Había usado a Lucía para entrar por la puerta que yo mantenía cerrada. Durante días consideré denunciar,
Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que me enamoré de una mujer más joven y que me robó información confidencial entre beso y beso? Sería el hazme reír del sector. Así que callé, guardé el secreto y me dediqué a reparar el daño, aunque dentro de mí algo se rompía un poco más cada día. Una noche, cuando ya pensaba que el capítulo estaba cerrado, alguien llamó a mi puerta. Eran casi las 11. Miré por la mirilla y el aire se me fue de los pulmones. Era ella, Lucía, empapada por la lluvia, con los ojos enrojecidos, temblando. Abrí sin pensar. «Necesitaba verte», dijo, con la voz rota. La miré, sin saber si abrazarla o cerrar la puerta. «Después de todo lo que hiciste», pregunté. «No entiendes, Daniel, no era lo que parecía». Su voz era un susurro entre lágrimas. Decía que la habían obligado, que Horizon la amenazó con arruinar a su familia si no colaboraba, que nunca quiso lastimarme, que solo siguió órdenes hasta que se enamoró de verdad. Era tan convincente que por un momento casi le creí. Pero ya no era el mismo hombre que se dejó deslumbrar por su sonrisa. Le pedí pruebas, explicaciones, algo que justificara el desastre que había dejado. Lucía bajó la mirada, y su silencio fue la respuesta más honesta que pude recibir. Intenté mantenerme firme. Te quise, Lucía, pero no puedo seguir siendo el tonto de tu historia. Ella dio un paso al frente. Y aún así, abriste la puerta, susurró, apenas rozando mi pecho con su mano. Porque todavía sientes algo. Tenía razón. A pesar de todo, mi cuerpo la reconocía, mi mente la rechazaba, y mi corazón seguía atrapado. Esa noche no dormimos, hablamos, lloramos, nos odiamos y de alguna manera volvimos a caer. Fue un error, y lo supe incluso mientras la besaba. Al amanecer me encontré solo otra vez. En la mesa un sobre cerrado. Dentro una carta escrita con su caligrafía. No podía quedarme. Esta vez no por ti. Perdóname si puedes, pero olvídame si sabes hacerlo. No la volví a ver hasta un mes después. Mi socio irrumpió en la oficina con el rostro desencajado. «Daniel, tienes que ver esto». Encendió la televisión. Un noticiero mostraba la imagen de Lucía escoltada por la policía. Detenida por fraude corporativo, filtración de datos y complicidad con Horizon Construct. El mundo se me vino abajo. No sabía si sentir alivio, rabia o tristeza. Solo entendí que lo que habíamos tenido nunca fue real, y sin embargo me dolía como si lo hubiera sido. Esa noche, solo en mi departamento, miré por la ventana y comprendí la ironía. Yo, el hombre que construía edificios firmes y resistentes, había edificado mi vida sobre los cimientos más frágiles. Una mentira. Pero lo peor no era haberla perdido. Lo peor era que en el fondo aún deseaba que regresara. Porque algunos amores no terminan cuando se van. Terminan cuando aceptas que nunca existieron. Han pasado 2 meses desde el arresto de Lucía. 2 meses en los que intenté reconstruir mi vida entre escombros. La prensa no tardó en enterarse de mi relación con ella. Me convirtieron en titular, en escándalo, en objeto de burla. Empresario enamorado pierde millones por una mujer, decía un diario. Cada palabra era un recordatorio de mi estupidez.
Perdí contratos, clientes y la poca reputación que me quedaba. Mi socio, harto de los rumores, decidió vender su parte del negocio y marcharse. Y yo me quedé solo, mirando desde el ventanal del estudio las luces de una ciudad que ya no me pertenecía. Intenté olvidarla. Fui a terapia, viajé, conocí a otras personas, pero nada funcionó. Lucía seguía ahí, en cada recuerdo, en cada canción que sonaba a medianoche, en cada mujer que no era ella. Y lo peor era que no sabía si la odiaba o si aún la amaba. Una tarde recibí una llamada inesperada. El número era desconocido, pero la voz al otro lado del teléfono me heló la sangre. «Soy el abogado de Lucía Vega», dijo. «Ella quiere verte». Colgué de inmediato, pero el pensamiento me persiguió toda la noche. ¿Qué podría querer de mí después de todo? Dormí mal, soñando con ella, con esa mirada que podía destruirme y consolarme al mismo tiempo. 2 días después fui a verla. La prisión era un edificio gris, tan silencioso que hasta mi respiración sonaba culpable. Cuando la trajeron, lucía diferente, más delgada, el cabello recogido, la mirada cansada. Pero seguía siendo Lucía. Y eso bastó para que todo mi esfuerzo por olvidarla se desmoronara en segundos. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa metálica. «Gracias por venir», susurró. «No lo hice por ti, solo quiero entender por qué». Ella asintió lentamente. «Porque alguien tenía que detenerlos». Me miró con una mezcla de culpa y determinación. Me contó que Horizon no era solo una empresa, era parte de una red más grande: lavado de dinero, manipulación de licitaciones, corrupción política. Ella había sido reclutada joven, usada como herramienta para obtener información, hasta que me conoció. «Por primera vez quise detenerme», dijo, «pero ya era tarde. Me amenazaron con matarte si no terminaba el trabajo». Quise creerle, pero ya había escuchado demasiadas versiones. «Entonces, ¿por qué no dijiste nada?», pregunté. «Porque me habría creído nadie», susurró. «¿Y por qué te habrías quedado? Tú siempre intentas salvar a todos, aunque te destruyas en el intento». Guardamos silencio. Ella deslizó un sobre hacia mí. Dentro había documentos, nombres, cuentas bancarias, todo lo que necesitaban las autoridades para hundir a Horizon. «Esto termina contigo, Daniel. Yo ya pagué mi parte», dijo, levantándose mientras un guardia la escoltaba fuera. Salí de la prisión sin mirar atrás, con el sobre apretado entre las manos. Esa misma noche lo entregué a la fiscalía. Los medios estallaron con titulares nuevos. «Arquitecto ayuda a destapar red de corrupción». Por un momento sentí que la redención era posible, pero algo dentro de mí seguía vacío. Una semana después recibí una carta, sin remitente, solo mi nombre, escrito con la misma caligrafía que conocía tan bien. «No me perdones, pero recuerda que en algún momento sí fue real. Cuida de ti, Daniel». Esa frase me persiguió durante días. Intenté seguir con mi vida. Retomé proyectos, pequeños, lejos de la ciudad, lejos del ruido. Hasta que una noche, mientras trabajaba en la restauración de una vieja casa frente al mar, una noticia apareció en la televisión. Lucía Vega, hallada muerta en su celda. Las autoridades decían que fue un suicidio. Yo no lo creí. Viajé hasta la prisión. Nadie quiso hablar. No había testigos ni cámaras activas.
Solo un expediente cerrado con demasiadas páginas en blanco. Esa noche, frente al mar, entendí que la verdad era algo que tal vez nunca conocería. Y por primera vez, no quise hacerlo. Miré el amanecer, con el sonido de las olas cubriendo mis pensamientos. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a paz. Lucía se había ido, pero también lo había hecho mi culpa. Quizás ambos fuimos víctimas de un juego más grande, piezas movidas por manos que jamás conoceríamos. Encendí una fogata y arrojé su carta al fuego. Las llamas la consumieron lentamente, iluminando las ruinas de lo que alguna vez fui. Y mientras las cenizas volaban con el viento, supe que el amor, cuando no se cuida, deja de ser refugio y se convierte en castigo. Lucía fue mi castigo y mi lección más dolorosa. Habían pasado 6 meses desde que Lucía murió, o al menos eso era lo que todos creían. Yo me había mudado a una pequeña casa frente al mar, un lugar donde el silencio era mi única compañía. Cada día comenzaba igual: café negro, plano sobre la mesa y la marea golpeando las rocas. Intentaba convencerme de que estaba en paz, pero la paz no era silencio, era ausencia, y la suya seguía rondando cada rincón. A veces, por las noches, creía escuchar su voz entre el viento. Daniel. Era como si el mar la trajera de vuelta, solo para recordarme que olvidar no es lo mismo que sanar. Un domingo por la tarde, mientras revisaba los planos de una restauración en la ciudad, recibí un correo sin remitente. El asunto era simple: no todo está muerto. Y adjunto, una foto. Lucía, caminando entre la multitud de un mercado en Lisboa. Cabello más corto, lentes oscuros, pero era ella. No había duda. El corazón me dio un vuelco. Durante unos segundos, todo lo que había reconstruido se vino abajo. Abrí la imagen una y otra vez, buscando pruebas de que era un montaje. Pero no lo era. La forma de sus manos, la manera en que giraba la cabeza, la cicatriz en su muñeca izquierda. Era ella. Pasé toda la noche sin dormir. A la mañana siguiente, tomé un vuelo a Lisboa. No le conté a nadie. Ni siquiera sabía qué esperaba encontrar. ¿Una explicación? ¿Una venganza? ¿O tal vez una última oportunidad para entenderla? La ciudad me recibió con un cielo gris y el olor a mar mezclado con café. Caminé por las calles empedradas, con la foto en el celular, preguntando en los puestos del mercado que aparecía en la imagen. Nadie sabía nada, hasta que una anciana vendedora de flores me dijo: ella viene los jueves, compra lirios blancos y desaparece. Era martes, 2 días para pensar si debía quedarme o regresar, pero no podía irme. Lucía me debía la verdad. El jueves llegó con una llovizna ligera. Me escondí en una cafetería frente al mercado, y entonces la vi. Lucía, con un abrigo beige, caminando entre los puestos como si nada hubiera pasado. Su rostro estaba más sereno, más maduro, y por primera vez entendí que no era un fantasma. Era alguien que había decidido volver a vivir, sin mí. La seguí a distancia. La observé pagar con una tarjeta nueva, entrar a un pequeño edificio cerca del puerto y desaparecer tras una puerta azul. Esperé 1 hora, luego 2. Cuando por fin salí de mi escondite, alguien me tocó el hombro. «Deberías dejarla en paz», dijo una voz masculina. Era un hombre alto, de traje oscuro. No lo había visto antes, pero su mirada era la de alguien que sabía demasiado. «¿Quién eres?», pregunté. «Alguien que intenta que no te maten», respondió con calma. «Lucía ya no es la mujer que conociste. Ahora pertenece a otra vida». Intenté replicar,
Pero él me entregó un sobre. Dentro, una sola hoja con una dirección y una frase escrita a mano. No la sigas. No todo lo que muere debe resucitar. Esa noche regresé al hotel. La dirección me quemaba en el bolsillo. Dormí poco, soñando con ella, con su voz, con esa mirada que aún tenía poder sobre mí. Al amanecer, tomé un taxi y fui al lugar. Era un hospital privado, apartado del centro. Pregunté por Lucía Vega. Nadie con ese nombre estaba registrada. Pero mientras esperaba en recepción, vi salir a una mujer con una niña de la mano. La niña tendría unos 4 años, y sus ojos eran idénticos a los míos. El mundo se detuvo. Lucía se volvió, me vio, y el color se le escapó del rostro. Por un instante, el tiempo pareció doblarse entre el pasado y el presente. Ella apretó la mano de la niña y se alejó rápido. Corrí tras ellas, pero un auto negro se interpuso, y cuando logré rodearlo, ya no estaban. Me quedé en medio de la calle, bajo la lluvia, temblando entre rabia y confusión. Si la niña era lo que sospechaba, Lucía había mentido hasta el final. Y sin embargo, una parte de mí no podía odiarla, porque si era mi hija, significaba que algo de nuestro amor había sobrevivido. Esa noche, antes de regresar al aeropuerto, volví a recibir un mensaje. Déjala vivir, Daniel. Déjala ser libre. Si la buscas, no solo la perderás a ella, no todo lo que muere debe resucitar. Apagué el teléfono y miré por la ventana del avión mientras Lisboa se hacía pequeña bajo las nubes. No sabía si había encontrado la verdad o si apenas estaba comenzando a perderla de nuevo. Solo supe que el amor que había intentado enterrar había vuelto a respirar, y esta vez tenía los ojos de una niña. El vuelo de regreso fue un tormento silencioso. Cada nube que se deslizaba por la ventanilla parecía recordarme que Lucía y quizá mi hija habían desaparecido de nuevo de mi vida. No había rastros, ni mensajes, ni indicios de dónde podían estar. Solo quedaba un nombre, Lucía Vega, y la imagen de unos ojos idénticos a los míos que se habían quedado grabados en mi memoria. De inmediato supe que no podía quedarme quieto. Llegué a mi casa frente al mar, revisé los archivos de seguridad, los correos electrónicos, cualquier pista que pudiera conectar a Lucía con la niña. Pero todo estaba cuidadosamente borrado, como si alguien hubiera anticipado que regresaría. Fue entonces cuando recordé al hombre del mercado, el desconocido que me había advertido. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Si la buscas, no solo la perderás a ella. No era una amenaza vacía. Había fuerzas detrás de Lucía que no entendía, fuerzas que la protegían del mundo y de mí. Llamé a David desde Lisboa para que investigara discretamente. Debemos movernos con cautela, dije, respirando hondo. Si alguien la protege, no podemos enfrentarnos a ellos sin entender quiénes son. David respondió con su habitual calma, aunque en su voz percibí tensión. No hay registros recientes de Lucía ni de la niña, pero he localizado un patrón en los últimos movimientos bancarios de Lucía, algo pequeño, casi invisible, pero consistente. Parece un fondo que mantiene discreta su vida. Perfecto, eso nos dará un punto de partida. Durante la semana siguiente, rastré cada transacción, cada contacto, hasta que surgió un nombre. Isabela Márquez, una mujer que había trabajado en varias organizaciones de protección internacional. Según los registros, había estado encargada de coordinar la seguridad de Lucía desde que ella dejó la ciudad. No era alguien que se pudiera confrontar directamente. Su red era extensa, silenciosa y eficiente. Decidí actuar con discreción. Contraté a un investigador privado con experiencia en desapariciones y protección de testigos. Su primera reunión fue en un café apartado.
Señor Daniel, me dijo el investigador, un hombre robusto con gafas oscuras, si Lucía quería desaparecer, ya tendría todo planificado. No es solo protegerse a ella, también está protegiendo a alguien más. Asentí, sin decir nada. Cada palabra confirmaba mi miedo. La niña era la clave, la razón por la que Lucía había cortado todo vínculo conmigo. 2 días después recibí un sobre sin remitente. Dentro, un mensaje breve. No la busques hasta que esté lista. Ella merece decidir. Y tú también. La letra era clara, firme, como si estuviera escrita por alguien acostumbrado a dar órdenes. Era Lucía, o alguien cercano a ella. La desesperación comenzó a mezclarse con la esperanza. Cada noche revisaba viejas fotos, recordando cómo sus manos se entrelazaban con las mías, cómo su risa llenaba la casa de luz. Si la niña era realmente mía, entonces había dejado una parte de nosotros en el mundo, una semilla de nuestro amor que seguía viva. No podía fallarle. Decidí organizar un pequeño equipo. David, mi investigador, y un contacto legal especializado en protección de menores. Nuestro objetivo no era confrontar, sino localizar. Cada pista nos llevó a una ciudad costera más pequeña, donde los edificios antiguos parecían esconder secretos tras sus fachadas desgastadas. Allí, finalmente, escuchamos rumores de una mujer y una niña que solo salían de noche y evitaban el contacto con cualquiera. Una noche, mientras vigilábamos desde lejos, la vimos. Lucía, caminando junto a la niña, hablándole suavemente mientras la abrazaba. El corazón se me aceleró. Cada paso que daban resonaba dentro de mí como un recordatorio de lo que había perdido y de lo que debía proteger. Pero había algo más. Lucía ya no era la misma. Su mirada, aunque dulce con la niña, estaba llena de advertencias, de límites claros. No permitiría que me acercara sin control. Su gesto fue una señal. Si quería estar cerca de la niña, debía demostrar que podía respetar sus decisiones, que no interfiriera en su vida ni la pusiera en peligro. A la mañana siguiente recibí otro mensaje. Llegará el momento de decidir, pero solo cuando ambos estén listos para enfrentarlo. Comprendí entonces que la búsqueda de mi hija no sería rápida ni sencilla. No se trataba de seguir huellas físicas, sino esperar, de ganarse su confianza, de demostrar que mi amor no era amenaza, sino refugio. Mientras contemplaba el amanecer, con la bruma sobre el mar, sentí un renovado propósito. Lucía y la niña no podían vivir en la sombra del miedo ni de los secretos, y yo estaba dispuesto a todo para asegurar que algún día, tal vez pronto, podríamos estar juntos como familia. El pasado estaba lleno de errores, pero el futuro aún podía ser escrito. Solo necesitaba aprender a esperar y a ganar la confianza de la mujer que una vez amé más que a nada en el mundo. El amanecer traía consigo una calma engañosa. Mientras las olas rompían suavemente contra la costa, yo repasaba mentalmente cada paso que habíamos dado. Lucía y la niña seguían fuera de mi alcance, protegidas por un manto invisible de secretos y precauciones. Cada movimiento debía ser calculado. Un error, por mínimo que fuera, podía significar perderlas para siempre. David me entregó un informe detallado de la noche anterior. Señor Daniel, la vigilancia muestra que Lucía sigue evitando cualquier contacto con extraños, comentó mientras señalaba un mapa con marcas discretas. Cada vez que alguien se acerca, cambia de ruta, se mueve a zonas menos transitadas.
Asentí sin palabras, consciente de que no podía forzar nada. La paciencia sería mi aliada, pero también mi mayor desafío. Esa misma tarde, mientras revisaba documentos legales antiguos, encontré algo que me heló la sangre. Entre contratos y acuerdos, había registros de la empresa de Lucía vinculados con una sociedad offshore. Los nombres eran ficticios, las transacciones ocultas, pero los montos eran gigantescos. Al parecer, había dinero suficiente para mantenerlas seguras durante años fuera de mi alcance, y de cualquiera que pudiera representarnos un peligro. Lucía planificó todo, murmuré para mí mismo. No es solo protección, es un exilio voluntario. Decidí acercarme a la costa donde la vigilancia indicaba que Lucía caminaba con frecuencia. Al caer la noche, me oculté detrás de los acantilados, observando cómo ella hablaba suavemente con la niña. La luz de la luna iluminaba sus cabellos, y por un instante, la Lucía que conocí años atrás volvió a aparecer en mi mente. Pero no era la misma. Sus ojos mostraban firmeza, desconfianza y un dolor que no había visto antes. Sabía que, aunque intentara acercarme, cualquier movimiento en falso sería interpretado como amenaza. David me llamó a través del auricular. «Señor Daniel, hay actividad inusual cerca de su ubicación. Recomiendo retirada». No me moví. Algo dentro de mí me impulsaba a quedarme. Esta vez no podía simplemente observar desde lejos. Tenía que entender qué la había llevado a construir este muro de protección. La vigilancia reveló algo inesperado. Un hombre mayor se acercaba a Lucía, con movimientos calculados, como si conociera cada paso de ella. La tensión creció instantáneamente. No era un desconocido. Cada gesto, cada mirada indicaba familiaridad. En un giro que aceleró mi corazón, vi cómo la niña reaccionaba. Se aferró a Lucía, sus ojos llenos de miedo. El hombre habló en voz baja, casi un susurro. «Lucía, debemos movernos. La seguridad ha sido comprometida». Su voz revelaba autoridad, pero también urgencia. Lucía asintió, apretando a la niña contra su pecho. Cada paso que daban hacia la sombra de los acantilados parecía guiado por un plan perfectamente ensayado. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Si este hombre era parte de la red de protección de Lucía, entonces debía descubrir quién lo enviaba y con qué propósito. ¿Era aliado o enemigo? Y lo más importante, ¿podría confiar en él para acercarme a la niña sin ponerlas en peligro? Decidí seguirlos discretamente, manteniéndome oculto en la penumbra. Caminé por senderos que conocía solo de mapas antiguos, siempre manteniendo la distancia adecuada. Cada vez que Lucía se detenía a hablar con la niña, mi corazón latía con fuerza. Necesitaba encontrar el momento preciso para hacer contacto, sin romper su confianza ni despertar su desconfianza. Horas después, llegaron a un pequeño embarcadero. Un bote de motor silencioso los esperaba, y el hombre mayor les indicó que subieran. Antes de partir, Lucía se volvió hacia el agua, como si sospechara que alguien los observaba. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un instante, un rastro de reconocimiento cruzó su mirada. No era confianza, tampoco indiferencia, era el comienzo de una posibilidad. David, que me había seguido de forma remota a través de drones, me susurró: «Señor Daniel, esa mirada es la primera señal de apertura. Debemos aprovecharla con cuidado». Asentí, sabiendo que la paciencia sería vital. No podía apresurar los acontecimientos. Cada movimiento en falso podía significar perder la oportunidad de acercarme a ellas para siempre. Mientras el bote se alejaba bajo la luna, comprendí que Lucía no solo me había protegido a mí de un posible enfrentamiento con la realidad, sino que también había protegido a la niña de un mundo que aún no estaba listo para recibirlas. Mi misión era clara: esperar, observar y, cuando llegara el momento correcto, acercarme con respeto, con sinceridad y, sobre todo, con amor.
El pasado había lanzado su sombra sobre nosotros, pero la determinación para reconstruir un futuro juntos comenzaba a brillar en medio de la oscuridad, y por primera vez en meses sentí que esa luz podría convertirse en una nueva oportunidad para unir lo que el tiempo y la distancia habían separado. La mañana llegó con un frío inusual que se filtraba por los ventanales del pequeño refugio donde me encontraba. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles como si presintieran la tensión que colmaba mi interior. Cada segundo lejos de Lucía y la niña parecía un agujero negro, un espacio donde la incertidumbre y el miedo se mezclaban sin piedad. David me mantenía informado en tiempo real, y cada mensaje de su parte era un recordatorio de lo que estaba en juego. Señor Daniel, la vigilancia indica que Lucía ha cambiado de ruta nuevamente. Parece que sospecha de presencia externa, informó a través del auricular. Suspiré. Cada movimiento de Lucía estaba calculado, cada decisión estratégica destinada a proteger a la niña y a sí misma. Me di cuenta de que no bastaría conseguirla, necesitaba encontrar la forma de ganarme su confianza. Decidí acercarme al pequeño pueblo cercano al embarcadero donde la había visto la noche anterior. Allí podría recabar información sin ser detectado y quizás obtener una pista que me permitiera acercarme de manera segura. Mientras caminaba entre calles desiertas, mi mente repasaba cada detalle, la firmeza en los pasos de Lucía, la manera en que sostenía a la niña, el pequeño gesto de reconocimiento que cruzó sus ojos con los míos. Ese instante me dio esperanza, pero también aumentó la presión. En la plaza central, una cafetería discreta se convirtió en mi punto de vigilancia. Desde la esquina observaba a los pocos transeúntes, registrando cualquier movimiento sospechoso, cualquier indicio de que Lucía estuviera siguiendo alguna rutina específica. Entonces la vi, entrando al edificio contiguo, con la niña dormida en sus brazos. Era mi oportunidad de acercarme sin invadir su espacio vital. David intervino por el auricular. Señor Daniel, hay alguien más en el lugar. Un hombre alto, barba canosa, parece acompañarla. No podemos identificar su rol todavía. El corazón se me aceleró. Cada aliado podría ser un posible enemigo, cada sombra un testigo de nuestra misión. Respiré profundo y decidí esperar, observando cada gesto. Cuando Lucía entró a un pequeño almacén abandonado, algo dentro de mí me impulsó a actuar. Caminé hacia la entrada, asegurándome de mantener las manos visibles y los pasos calmados. La puerta crujió apenas al abrirla, y pude ver cómo la niña se movía inquieta en brazos de Lucía. Sus ojos, llenos de alerta, se encontraron con los míos. Por un instante, la tensión se volvió casi insoportable. Lucía, dije con voz baja, intentando transmitir calma, no vengo a lastimarlas, solo quiero hablar, explicar. Ella retrocedió un paso, protegiendo instintivamente a la niña. ¿Quién eres?, preguntó, su voz firme, pero cargada de incertidumbre. Soy Daniel, respondí, consciente de que cada palabra contaba. Sé que me has visto antes y entiendo tu desconfianza. Solo quiero asegurarme de que ambas estén bien. El hombre de barba canosa avanzó lentamente, evaluando la situación. Lucía tensó los hombros, preparada para cualquier reacción. Mi mirada se fijó en él, buscando señales de amenaza, pero él simplemente asintió levemente, como confirmando que mi presencia no era inmediata amenaza. No tienes idea de todo lo que hemos vivido, dijo Lucía, finalmente rompiendo el silencio. No es solo la niña, hay cosas que ni tú ni nadie podrían comprender. Entonces, ayúdame a entender, respondí con sinceridad. No quiero interferir, solo quiero asegurarme de que estén seguras. Hubo un momento de silencio absoluto, roto solo por el sonido de los pasos de la niña mientras se removía en los brazos de Lucía. Sus ojos se encontraron con los míos y por un instante vi reflejada una mezcla de miedo y esperanza.
Lucía suspiró profundamente, bajando ligeramente la guardia. «Está bien», dijo finalmente, «pero esto no significa que confíe en ti, solo significa que estoy escuchando». Dentro del almacén, las sombras revelaron más secretos de los había anticipado. Mapas, notas codificadas y objetos personales indicaban que Lucía había construido un sistema de protección altamente sofisticado, anticipando cada posible movimiento enemigo. Cada documento contaba una historia de sacrificio, ingenio y miedo, pero también de amor inquebrantable. Mientras revisábamos los papeles, Lucía comenzó a relatar detalles del pasado, cómo había logrado escapar, cómo había aprendido a anticipar movimientos y sobre todo, cómo cada decisión había estado centrada en mantener segura a la niña. Sus palabras, aunque cargadas de frustración, revelaban un corazón que aún confiaba en la posibilidad de una alianza. «Hay algo más», dijo, sus ojos brillando con determinación, «algo que nadie debe saber todavía. Si lo descubres antes que yo, podría ponerlas en peligro a ambas». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Comprendí que el camino hacia la confianza sería largo y lleno de obstáculos, pero también que había una oportunidad, una delgada pero real, de unir fuerzas. Por primera vez, no era solo un observador, estaba siendo aceptado, aunque de manera precaria, en su mundo. Mientras salíamos del almacén, la niña dormida en brazos de Lucía, sentí que un capítulo de nuestras vidas había comenzado a girar. Las puertas cerradas se abrían lentamente, revelando secretos, miedo y la posibilidad de una alianza que podría cambiarlo todo. Sin embargo, detrás de esas paredes, las sombras del pasado seguían acechando, recordándonos que la confianza debía ganarse paso a paso y que cada revelación traería consigo nuevos desafíos. El día comenzó con un silencio pesado que parecía pesar sobre cada rincón de la mansión. Afuera, el viento movía las ramas con fuerza, como si presintiera la tormenta que se acercaba. Dentro, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada miembro del equipo se preparaba mental y físicamente para lo que prometía ser la confrontación más peligrosa hasta el momento. No había lugar para errores. Víctor Méndez no era un enemigo que perdonara la más mínima debilidad. David organizaba las comunicaciones y revisaba cada detalle logístico, los mapas de las rutas de escape, los horarios de los guardias y los dispositivos de seguridad estaban alineados con precisión casi quirúrgica. Mientras tanto, Liam repasaba estrategias en voz baja, como si buscara convencer a sí mismo de que esta vez todo saldría según lo planeado. Mi lugar estaba claro: proteger a los niños, mantener la calma y estar lista para actuar en cualquier momento. Marta entró con una carpeta gruesa, conteniendo información crítica sobre los movimientos de Méndez. Su expresión denotaba determinación y miedo a la vez, la combinación perfecta de quien conoce los riesgos, pero no puede permitir que la desesperanza gane. «Señora Chloe, esto es lo último que sabemos», dijo, colocando los documentos sobre la mesa. «Méndez ha consolidado un pequeño grupo armado para atacar hoy mismo. Saben exactamente dónde estamos». El frío subió por mi espalda. Miré a Liam, quien me devolvió una mirada cargada de decisión. Sus ojos no mostraban duda, solo la necesidad de proteger a nuestra familia a cualquier costo. «Entonces no hay margen de error», dijo en voz baja. «Debemos actuar ahora». Las primeras horas pasaron en un tenso silencio. Cada sonido, desde el crujido de una madera hasta el chirrido de un metal, nos mantenía alertas. Los niños estaban en la habitación segura, sus respiraciones suaves y tranquilas, contrastando con la electricidad que llenaba el resto de la mansión. Me senté junto a ellos, observando a Gabriel mientras dormía y abrazando la idea de que no permitiría que nada ni nadie los lastimara.
La alarma sonó con estrépito, justo cuando el sol comenzaba a elevarse. «¡Perímetro violado!», gritó David por el intercomunicador. «¡Posiciones!». Todo se movió con una sincronización ensayada. Liam tomó su arma y avanzó con David y Serena a su lado, mientras Marta y yo nos asegurábamos de que los niños permanecieran seguros. Cada paso era medido, cada respiración contenida, y cada segundo parecía multiplicarse en una eternidad de tensión. Los primeros atacantes fueron interceptados por los sistemas de seguridad y el equipo de vigilancia. Sin embargo, una figura emergió entre la confusión, alta y segura de sí misma: Víctor Méndez. Su presencia impregnaba la mansión de un aire de amenaza tangible. La manera en que avanzaba parecía calcular cada movimiento, evaluando cada reacción, como si fuéramos piezas en su tablero de juego. «Liam», susurré, apretando su brazo. «Es él». Liam no respondió verbalmente. Sus ojos se encontraron con los míos y supe que cada pensamiento estaba concentrado en la protección de nuestra familia. Avanzamos hacia el vestíbulo, evitando los disparos y los movimientos de los guardaespaldas que Méndez había colocado estratégicamente. La tensión se cortaba en el aire, mezclada con el miedo y la adrenalina de enfrentar al hombre que había destruido vidas solo por venganza. Cuando finalmente nos encontramos frente a él, Víctor Méndez sonrió con frialdad. «Ah, la familia reunida», dijo, como si esta escena fuera parte de un juego que él controlaba. «Se acabó, Víctor», respondió Liam con firmeza, apuntándole directamente. Méndez se rió, un sonido que helaba la sangre. «¿Pruebas?», dijo. «Solo me detendrán si mueren todas las piezas. Y tú, Miller, siempre fuiste demasiado confiado». En ese instante comprendí que hablar no sería suficiente. Debíamos actuar. Mientras los guardaespaldas se concentraban en Liam y David, me moví hacia el escritorio donde un dispositivo de grabación había sido estratégicamente colocado. Mis manos temblaban mientras activaba el aparato, capturando cada palabra, cada confesión, cada amenaza de Méndez. «Todo lo que construí», decía Méndez, mientras su arrogancia llenaba la habitación. «Yo decidí quién prosperaba y quién caía. Nadie escapa de mi control». Cada sílaba se grababa, incriminándolo sin posibilidad de defensa. Sabía que la policía, al recibir estas pruebas, no tendría opción más que actuar. La tensión aumentaba, cada movimiento podía ser el último. Liam esquivaba y contraatacaba con precisión, mientras David mantenía la cobertura. Finalmente, el sonido de las sirenas anunció que el tiempo de Méndez había terminado. La policía irrumpió y por primera vez su expresión cambió de arrogancia a miedo. Lo vi pasar frente a mí escoltado por oficiales, su mirada cargada de odio, consciente de que había subestimado nuestra fuerza y determinación. En medio del caos, encontré a Liam herido superficialmente, pero consciente. Sus ojos se encontraron con los míos y un entendimiento silencioso cruzó entre nosotros. Sabíamos que lo peor había pasado, que nuestra familia estaba a salvo y que, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza tenía un lugar real entre nosotros. 6 meses habían pasado desde aquella noche en que Víctor Méndez fue finalmente detenido. La mansión, antes un símbolo de tensión y peligro, ahora lucía tranquila. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa fresca del amanecer, y los rayos de sol iluminaban suavemente los muebles que David había reorganizado. La rutina había regresado, pero de manera diferente, más lenta, más consciente, como si cada respiración contara. Me encontraba en el jardín trasero observando a Gabriel mientras intentaba sus primeros pasos sin ayuda. Cada pequeño tropiezo terminaba en una risita y un abrazo mío, mientras Liam lo alentaba desde el porche. Su terquedad y determinación me recordaban peligrosamente a él. No podía evitar sonreír.
La vida que estábamos reconstruyendo era sencilla, casi austera en comparación con la mansión que habíamos dejado atrás, pero infinitamente más valiosa. Liam se acercó, sus manos ocupadas en acomodar a Gabriel mientras yo lo miraba. Había cambiado en estos meses. La tensión que solía marcar sus movimientos se había suavizado, dejando entrever a un hombre que podía permitirse respirar y reír sin miedo constante. Sus ojos grises brillaban con una calma que pocas veces había visto. «Recibí un correo de Serena esta mañana», dijo, rompiendo el silencio. «Parece que les va bien en Australia». Me detuve, observándolo atentamente. La relación con Serena y Sofía había mejorado, y la posibilidad de encuentros futuros nos llenaba de esperanza. «¿Le respondiste?», pregunté, curiosa. «Sí», asintió Liam. «Pregunté si podríamos visitarlas en verano. Quiero que los niños se conozcan. Son familia, después de todo». El pensamiento de que nuestros hijos pudieran crecer juntos me conmovió más de lo que esperaba. Por primera vez en años, sentí que estábamos construyendo algo que no estaba marcado por secretos, traiciones ni miedo. Liam me tomó de la mano y me condujo hacia el porche, señalando un sobre que había aparecido en la mesa. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó con una leve sonrisa, jugando con mi curiosidad. «Martes, ¿por qué?», respondí intrigada. «Recibimos una invitación», explicó, sacando un sobre del bolsillo de su camisa, «para la boda de David y Jenny». Sonreí ampliamente, imaginando la alegría en sus rostros. David y Jenny habían estado allí en cada paso de nuestro proceso, su lealtad y apoyo inquebrantables. Celebrar su unión era un recordatorio de que incluso en medio del caos, el amor podía florecer y triunfar. «La gente puede sorprender cuando tiene una segunda oportunidad», comentó Liam, su mirada encontrando la mía con intensidad. Me giré hacia él, reuniendo el valor que llevaba meses acumulando. «Hablando de segundas oportunidades», dije suavemente, «¿todavía quieres ese recomienzo?». Liam permaneció en silencio por un momento, evaluando mis palabras antes de inclinarse y extender su mano hacia mí. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo simplemente, su tono cargado de anticipación y esperanza. Lo seguí hasta el garage. De una caja fuerte oculta sacó no una llave, sino una llave. «¿Qué es esto?», pregunté confundida. «La llave de nuestra nueva casa», explicó con una sonrisa. «No una mansión, no un símbolo de poder o estatus, solo una casa, a orillas del lago, lejos de todo esto, sin empleados, sin pasado, solo nosotros, Gabriel y el futuro que queremos construir». Tomé la llave entre mis manos, sintiendo el peso literal y simbólico de esta nueva etapa. La posibilidad de un hogar propio, sin secretos ni amenazas, me llenó de emoción y esperanza. Liam se acercó, colocando sus manos suavemente sobre mis hombros. «No será perfecto», advirtió. «Aún tenemos mucho que reparar, mucho que aprender uno del otro nuevamente». Me giré para enfrentarlo, con una sonrisa que reflejaba la confianza recuperada. «No busco perfección», dije, «solo honestidad y la oportunidad de construir algo real esta vez». Gabriel, que jugaba a nuestros pies, dio 3 pasos decididos y agarró nuestras manos, uniendo la nuestra sin necesidad de palabras. Reímos ante la coincidencia, sintiendo que aquello era más que un símbolo de unión, era un símbolo de unión, de comienzo y de esperanza compartida. Mientras los observaba, padre e hijo recortados contra el atardecer sobre el lago, comprendí que el final feliz que siempre imaginé no existía. Lo que teníamos era mucho más valioso, un nuevo comienzo, imperfecto, honesto y real, una oportunidad de construir algo significativo desde las cenizas de lo que habíamos destruido. Y por ahora era suficiente.